Bueno, todavía nos estamos recuperando de ayer a la noche. Hoy les voy a hablar sobre stroke neonatal y quisiera hablarles sobre los factores de riesgo, también sobre cómo lo manejamos y también quiero hablar un poco del futuro. Entonces, para estar todos en el mismo lugar y hablando de la misma cosa, el stroke neonatal combina realmente todos estos momentos, in útero, a través del nacimiento y hasta los 28 días postnatales. El stroke perinatal es aquel que ocurre alrededor del momento del nacimiento, pero estos términos se suelen usar indiferentemente. No vamos a hablar de stroke en niños ni en adultos, pero voy a mostrar algunos datos a modo de comparación. Ahora hablamos del stroke que ocurre en el periodo del recién nacido y al menos uno de 2.000 nacimientos y probablemente es mucho más. ¿Cuántos de ustedes han visto chicos en la nursery con un stroke neonatal? Levanten la mano, por favor. Como mencioné, entonces, un stroke por 2.000 nacimientos vivos, o sea, la incidencia es más o menos la misma en todas partes. Cuando nosotros analizamos o miramos neonatos versus bebés más grandes o niños, podemos ver que la mayor parte del stroke se produce de manera aguda y solo algunos de los bebés se presume que tienen un stroke perinatal. Después voy a hablar a lo largo de la presentación sobre este tema. Acá están los tipos de stroke que nosotros enfrentamos en este periodo. A y S es Acute Ischemic Stroke, stroke isquémico agudo. CSBT, el trombosis cerebral. Así que tanto en las categorías isquémicas, algunos bebés tienen ambas y hay bebés que no se diagnostican al principio, sino que se diagnostican más tardíamente. Esto es la trombosis senovenosa. Estas fotos se las mostré ayer si estaban en la sesión de imágenes y lo que pueden ver acá es un bebé del que se pensó que tenía una hemorragia intraventricular en término, pero los bebés de término no tienen IVH, sino que tienen trombosis senovenosa con este tipo de hemorragia talámica y ven todo alrededor de los senos y tenemos que tener cuidado con esto como neonatólogos y neurólogos porque más de la mitad de la trombosis senovenosa se produce en este periodo neonatal. Y estos suelen venir acompañados por infección, enfermedad cardíaca congénita y ECMO. También hay una historia bastante inusual de stroke hemorrágico perinatal. Un estudio de una cohorte grande encontraron solo 6 por 100.000 nacimientos vivos y básicamente eran hemorragias intracraneales. La mayor parte de estos bebés se presentaron con encefalopatía, pero muchos tenían también convulsiones y solo uno tuvo una causa estructural de malformación llamada malformación cavernosa o acortado CAV-MAL. Esto es interesante porque los factores de riesgo incluyen cosas con las que nosotros solemos ver, o sea, distrés fetal tiene una alta relación de disparidad, pero fíjense en esto, la posmadurez, esa es un factor de riesgo modificable si podemos dar a luz a estos bebés en tiempo y no dejar que vayan más allá de 42, 43 semanas, o sea, potencialmente podemos evitar esta complicación.
También hay un stroke arterial perinatal en pretérmino, lo mostramos ayer, es bastante común y la incidencia suele ser en bebés con edad gestacional de 27 a 36 semanas, más común del lado izquierdo del cerebro y en las regiones más profundas del cerebro debido a la sensibilidad de estas arterias perforantes diminutas, y estos son algunos de los factores de riesgo: transfusión mellizo a mellizo, patrones de latido cardíaco fetal anormal e hipoglucemia. Esto es un informe que viene de Utrecht. Este es el aspecto que tiene. Pueden ver el infarto quístico que ocurre en los ganglios basales, ahí, y en el tálamo, aquí. Otras arterias perforantes también pueden causar stroke, y este diagnóstico se puede hacer con ultrasonido en la primera semana de vida porque ocurriendo en la línea media y afecta a niños de pretérmino y término, y hay factores de riesgo similares a los que acabo de mencionar recién, e incluye cosas como encefalopatía, hipóxico isquémico, embolia, infección y trauma al nacimiento o en el momento del parto. Aquí vemos los vasos que están comprometidos, todas estas arterias perforantes diminutas, y aquí pueden ver, y acá lo pueden ver también en la ecografía de la cabeza, en la resonancia, también en la ecografía de cabeza aquí. O sea, es diagnosticable fácilmente en una ecografía de la cabeza y se confirma con resonancia. Los resultados son similares con los strokes de las perforantes. El resultado motriz puede ser un poco más favorable, excepto si el miembro posterior de la cápsula interna está comprometido. La epilepsia es rara en niños con este tipo de stroke, así que esta es una información positiva, es una buena noticia que ustedes pueden darle a los padres. Acá tenemos la presentación clínica que ocurre de forma aguda. Vemos convulsiones. ¿De qué tipo? Focal, motora. El bebé está moviendo un solo brazo, no mueve todo, no son las clásicas tónico-clónica. También puede incluir apnea. Después los bebés se tornan letárgicos. Generalmente son bebés de término que parecen realmente muy bien en el momento del parto y van a la nursería de bebés sanos, y después nos llaman de que ha habido una convulsión durante el primer día de vida, y pueden ver este gran infarto en la arteria cerebral media, en el territorio de la arteria cerebral media. La presentación tardía es lo que nosotros decimos o suponemos que es un stroke perinatal. O sea, normalmente, entre comillas, aparecen normales neurológicamente en los primeros meses de vida, pero después tienen algún otro signo de hemiparesis o algún problema con el uso de la mano patológico que se observa a los 4 a 12 meses. Y acá vemos un infarto enorme de la arteria cerebral media. Aquí tenemos los signos de AIS en neonatos. Los datos que les estoy mostrando cuando les muestro este pequeño dibujito aquí arriba a la izquierda es de el grupo de estudio internacional de stroke e incluye países de todo el mundo, incluyendo, creo, también gente de Argentina, Brasil, Perú, Chile.
Así que muchos datos internacionales, y eso es algo importante para nosotros. Pueden ver ustedes incluso en los neonatos signos de hemiparesis. Bueno, ¿cómo puede identificar una hemiparesis en un bebé que apenas se mueve? Bueno, la forma más fácil de hacerlo es hacer el reflejo, tomar al bebé en la parte superior de la cabeza y el cuello, dejarlo caer, y lo que uno ve es que solo un brazo va a mover y va a ser aducción, abducción solo de un lado, y esa es una buena indicación de que estamos frente a una hemiparesis. Obviamente el habla simplemente es el llanto, o sea que hay un tono anormal, letargo, y para los neonatos se presentan de manera difusa estos signos, aun cuando tengan convulsiones motoras focales, y los signos de trombosis, bueno, signos físicos, pero mayormente son difusos. Aquí tenemos a mi paciente, ahora tiene 14 años, ha tenido muchas dificultades, tiene discapacidades evolutivas, pero acá obviamente pueden ver que algo no está bien. No está moviendo el lado izquierdo de su cuerpo, está formando puño con la mano, y lo que pueden observar acá es que ustedes pueden pensar que está mirando la cámara, pero no, en realidad tiene un déficit de campo del lado izquierdo, o sea que tiende a mirar hacia el lado derecho. Todas estas cosas aparecen bastante temprano y lo trajeron a nuestro servicio debido a la mano que la tenía apretada como puño. Muchas veces vemos un stroke isquémico perinatal que se presume que es más probable que se presente con convulsiones y un retraso no motor. Van a encontrar generalmente, si buscan factores perinatales agudos, a lo mejor tuvo una hemorragia adrenal y a lo mejor hubo problemas cerebrales en la nursery, pero bueno, después nos damos cuenta que era un stroke. El infarto venoso periventricular también se puede presentar, y hay generalmente un retardo en el diagnóstico. Suelen tener problemas motores y algunos tienen anormalidades de coagulación. Entonces, ¿cómo evaluamos a estos bebés? No se olviden de la placenta, porque es una causa importante de coágulos y stroke en estos bebés. Solemos olvidarlo. Resonancia magnética, y también es bueno que obtengan un MRAV, porque es importante descartar trombosis. El eje es útil en caso de convulsiones. Solemos no hacer muchos ecocardiogramas, solo si es arterial y múltiple, y le pedimos al cardiólogo que venga y que dé su opinión antes de embarcarnos en esto. Y es importante también descartar causas metabólicas como de trastornos de glicosilación, acidemias, y hay que hacer el estudio de la madre y del niño, y este estudio de laboratorio se hace mejor más tarde, cuando el bebé vuelve a la clínica a los 3 meses de edad, y ahí ustedes pueden obtener una medición real. Por supuesto pueden hacer pruebas genéticas en la nursery, pero también es mejor medir más tarde. También la patología placentaria fue descrita en 84% de los bebés con infarto hemorrágico periventricular. Esto en bebés pretérminos era una presentación atípica. También había corioamnionitis y funicitis, que fueron más comunes en bebés con PBHI típica. En otras series, 12 casos
de 12 casos, 10 tenían la patología. En general eran procesos tromboinflamatorios. Hubo eventos catastróficos repentinos. En 2 casos también hubo un ambiente intrauterino estresante. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, una pregunta que surge es, ¿la hipoxia isquemia tiene un rol en la etiología del stroke? Y en este estudio de Stephen Miller, creo que esto se hizo hace algunos años, encontraron resucitación prolongada, se veía más en bebés que habían tenido hipoxia isquemia. Nosotros hicimos un pequeño análisis de los bebés que habían sido tratados con hipotermia, porque muchas veces, como tenemos que tratar tan tempranamente al bebé antes de las 6 horas, uno en realidad puede estar tratando a un bebé que tuvo un stroke y uno lo está tratando por encefalopatía. Y eso puede ser bueno o malo. Y puedo decir que al menos para estos chicos, aquellos que fueron tratados con hipotermia, ninguno de ellos tuvo convulsiones, ninguno. O sea que nosotros nos equivocamos o pasamos por alto el diagnóstico porque no tienen la presentación habitual de estas convulsiones. Esto sugiere que la hipotermia puede ser beneficiosa en la situación de stroke neonatal. ¿Y qué podemos decir de la trombosis senovenosa? Bueno, tratamos rápidamente a los chicos más grandes que tienen este cuadro con anticoagulantes, pero muchos centros no tratan. En mi propio centro nosotros no usamos anticoagulantes a menos que podamos ver que el coágulo está progresando. Usamos Doppler entonces para hacer el seguimiento del coágulo. Y para stroke isquémico pueden ver que predominantemente casi 70% de la gente no hace nada. Algunos usan anticoagulantes antiplaquetarios, pero eso suele ser en los patrones mixtos. Y respecto de factores de riesgos, bueno, los tenemos en la placenta, qué ocurre durante el embarazo y el parto, tenemos lo que pasa en el periodo neonatal y, por supuesto, siempre el medio ambiente. Todo esto converge. Analicemos algunos de los factores de riesgo en neonatos con stroke isquémico. Les llamo la atención a las barras rosas. En un tercio no encontramos nada, pero los problemas cardíacos es lo que aparece más con enfermedad sistémica aguda como segundo razón, y eso es similar seguramente a lo que vemos en las trombosis. O sea, el problema cardíaco es el más elevado y la enfermedad sistémica aguda es el factor de riesgo más grande de este tipo de trombosis en el recién nacido. La corioamnionitis se ha asociado ciertamente con esto y por eso hay que mirar la placenta. Trombofilias. Bueno, es más o menos. Nosotros buscamos estas anormalidades, no las encontramos frecuentemente y a lo mejor estamos mirando en el momento incorrecto, pero las que parecen ser las más comunes son factor 5 y factor 2. Algunos trastornos metabólicos, especialmente hiperhomocisteinemia, que se pueden presentar en el periodo de recién nacido, trastornos neurocutáneos como neurofibromatosis que pueden causar malformaciones vasculares y los trastornos mitocondriales que causan acidosis y ácido láctico y stroke se pueden presentar en el periodo de recién nacido, pero es muy inusual. Como mencioné, enfermedad cardíaca congénita, infección y trauma, todos son factores de riesgo.
En un estudio que nosotros hicimos del International Pediatric Stroke Study, estudiamos una cantidad de factores, los predictores de las características del infarto y encontramos predictores de infartos múltiples y el factor más importante era una reanimación neonatal significativa y los predictores de infarto hemorrágico era que hubiera lesiones bilaterales. Cuando tratamos de ver quién se presentaba con déficit neurológico que continuaba hasta el alta, el hallazgo o los hallazgos más comunes fueron en aquellos que tenían cualquier tipo de déficit focal en el momento en que se presentaban y también convulsiones, pero los factores de riesgo subyacentes, el estado protrombótico, fiebre, todas las enfermedades sistémicas agudas, todas tenían algún rol. Y una de las cosas más importantes que nosotros encontramos en este estudio fue que no era solamente los bebés que estaban bien los que tenían stroke, sino un 30% de los bebés en realidad estaban enfermos, muy enfermos en la nursery. Mencioné esto el otro día cuando hablé sobre imágenes. Si ustedes quieren poder asesorar a los padres en términos de si el bebé puede tener una hemiplegia y hacer un seguimiento adecuado, pueden hacer una resonancia difusa, y si ustedes ven cambios hasta el tracto corticoespinal y especialmente un signo en los pedúnculos, ustedes pueden cuantificar esta zona de difusión y eso puede predecir el resultado motor. Así que si ustedes no ven eso, prácticamente hay un 95% de posibilidad de no tener una hemiparesis. Es una información muy importante a partir de un único test. En un metaanálisis mirando las trombofilias, bueno, fue un poco decepcionante. Factor 5 podría tener algún riesgo predictivo, algunos otros estudios además del nuestro, y también el factor 2, como les comenté anteriormente. Acá tenemos otro factor de riesgo muy importante que recientemente se ha descrito. Empezó siendo descrito en ratones. Holt y Gould et al. Lo publicó hace más de una década y a esto llamábamos procolágeno para A1, causa hemorragia y un mal desarrollo en ratones. Y después De Vries en el año 2009 publicó exactamente lo mismo en recién nacidos humanos. Acá tenemos esta megalia ventricular y acá vemos la hemorragia. Y ella lo vio en 2 niños y se han informado una serie de casos desde entonces. Y esto llega hasta los adultos, o sea que este es un factor de riesgo para nosotros como adultos como para los bebés. COL 4A1 y COL 4A2, desde el estadio fetal a la adultez, mutaciones que causan la acumulación de proteínas en células y es una causa común de hemorragia intracerebral esporádica y recurrente. ¿Y qué podemos decir de los resultados? Estos son datos antiguos, pero sugieren que la mortalidad está aproximadamente en un 10%, probablemente sea incluso más bajo. Así que realmente vemos qué tipo de déficits que les quedan a estos bebés que sufren el stroke en el periodo neonatal, y llamo la atención hacia las columnas rosas y ven que la mayor categoría son los problemas motores. También tenemos que considerar cognitivo y conductual,
porque me parece que no se les presta demasiada atención a las de este tipo. Y cuando Doris Trauner de la Universidad de California en San Diego estudió 29 casos de stroke isquémico y los comparó con chicos que se desarrollaban de manera típica, vio algunos hallazgos alentadores. Uno era que el coeficiente intelectual, las habilidades académicas y las funciones del lenguaje parecían estar preservadas y no había evidencia de declinación de la función a través del tiempo, o sea, lo que sugiere plasticidad. Y ya en otras sesiones hablamos de este tema, que el enriquecimiento del medio ambiente y terapia física, visual, ocupacional, cognitiva, todo eso es importante, pero este es el aspecto negativo. Si el paciente tiene convulsiones, esto afecta sin duda de manera negativa la función cognitiva y la plasticidad, así que es muy importante que nosotros tengamos conciencia de esto. No lo van a ver tanto en el periodo neonatal, pero aquellos de ustedes que hacen seguimiento en la nursería y seguimiento y en las clínicas de seguimiento tienen que hacer el screening de epilepsia, porque puede ser muy sutil y puede afectar el resultado. Y aquí tenemos datos publicados hace un par de años. El resultado cognitivo después de infarto hemorrágico está debajo del promedio, pero es estable a través del tiempo. Y el resultado cognitivo después del stroke es más bajo cuando se asocia con epilepsia en los núcleos de materia gris profundos. Este es un muy buen artículo que salió el año pasado, donde hicieron modelado computacional usando fMRI y fue muy alentador porque demostró que había marcadores de normalidad en niños que habían tenido stroke y prenatal. También estudiaron la conectividad de las zonas dañadas, lo correlacionaron, y con estos valores computacionales simulados y el cerebro dañado funciona de manera similar al normal, o sea que la plasticidad es algo muy importante y esto es algo en lo que tendríamos que estar enfocándonos. Acá tenemos el índice de recurrencia, y la buena noticia es que prácticamente no recurren, solo lo hacen en el caso de que haya una enfermedad subyacente como enfermedad cardíaca congénita o una malformación de la vasculatura o algún trastorno metabólico, o sea que menos del 1%. Esto es muy buena noticia que le podemos dar a nuestros padres cuando hablamos de los índices o tasas de recurrencia. Y con eso creo que voy a concluir para dejar tiempo para preguntas, y les agradezco por la atención. Muchas gracias, Donna. Desafortunadamente esta es la última conferencia que escuchamos de usted y la verdad es que hemos disfrutado a todas, ¿no? Con respecto al tratamiento de hipotermia en stroke, can you hear? No, ¿sabes qué? Este es el de ella. This one, because this is in Spanish. Yeah. It keeps going back. Excuse me. Ahora. Yeah. Ahora sí. Yes. Good. Sí. Good. No, con respecto I al... didn't hear the question. Ok. Voy a repetirla. Con respecto al tratamiento con hipotermia de los chicos con stroke, de los recién nacidos con stroke, es bastante, digamos, está incorporada la hipotermia por ahí en nuestro medio. Poco a poco se ha ido incorporando la hipotermia como un tratamiento formal ya para la encefalopatía hipóxico-isquémica como tal, pero por ahí esto del stroke
no está tan incorporado. Si uno lo mira desde la encefalopatía hipóxica, es lógico. Pero, ¿cómo es el proceso que hacen ustedes para colocar un recién nacido que sospechan un stroke en hipotermia? Yeah. Nosotros hacemos un seguimiento cuidadoso, o sea, seguimos cuidadosamente el protocolo. Si el bebé se presenta tarde con el stroke, después de 6 horas, no hacemos hipotermia porque estamos tratando de ser muy rígido en cuanto al cumplimiento del protocolo. Pero hay grupos que lo están evaluando en este momento y están evaluando otras terapias. Linda de Vries en Utrecht tiene un estudio que está estudiando la eritroproyetina, que está siendo usado en chicos pretérminos y que ahora se va a usar en un ensayo de hipoxia e isquemia, y ella está haciendo un ensayo en bebés con stroke. Por ahora está en fase 1 y ha demostrado seguridad en la farmacocinética, pero no tenemos resultados de esto, no tenemos datos sobre los resultados todavía. Allá. Bueno, mientras se encuentra, allá está, ¿no? ¿Quién quería hacer la pregunta? ¿Se puede levantar la mano, por favor, de vuelta? ¿Puedo hacer una pregunta yo? Estoy de bombero acá. Gracias. Me interesó el tema de que no usan antitrombóticos si no progresa el trombo. ¿Qué secuencia de controles utilizan para determinar que el trombo no está progresando, confiar en eso y no usar los antitrombóticos? Yeah. Bueno, básicamente tratamos de seguir la evolución del trombo con Doppler, estudios de flujo. Si tenemos duda, podemos hacer una resonancia adicional o una venografía si hay alguna duda, y nosotros en ese caso pensamos en anticoagulación. El tema con anticoagulación es que podemos causar una hemorragia mayor, o sea que vamos a generar un sangrado y entonces el stroke se va a agrandar. Sí. Buenos días, doctora. Yo quería preguntar, porque siempre cuando uno ve las clasificaciones, el stroke o es neonatal o es pediátrico, pero si usted nos puede comentar algo de si ha tenido algún bebé que haya desarrollado un stroke, porque existe en forma prenatal, con diagnóstico prenatal. Yes. Sí, hemos visto bebés que se han presentado, bueno, en realidad con ecografías fetales hemos visto strokes, y uno de los bebés que tuvimos terminó teniendo una mutación, o sea, cuando hicimos la evaluación después del nacimiento había una mutación. Eso tiene implicancias importantes, no las mencioné. O sea, puede hacerse un estudio genético. Cuando la doctora de Vries estudió a esta familia con 2 hijos que tenían stroke, la madre tenía evidencia en la tomografía de un stroke y su padre también. O sea que es muy dominante y toda la familia se debe considerar para COL 2D4. ¿Ustedes acá pueden hacer las pruebas para este COLT of 4? Okay. Oh. Here she comes. Yeah. En general, lo que los hematólogos sugieren hacer acá es un estudio de coagulación básico. Si hay alguna sospecha, por ahí estudian a la mamá. Y por ahí el factor 5, sí,
pero otros en general cuando hay una sospecha un poco más, al menos en lo que hace al hospital público, no sé si alguien tiene por ahí más experiencia en privado, pero en general en el público, en el hospital lo que hacemos es esto. Susi, ¿ustedes? Yeah, she needs the, that's okay, we'll bring. Sí, coincido. Hacemos un perfil ampliado de coagulación dependiendo de si uno sospecha protrombótico o arterial, sobre todo, bueno, protrombótico. Okay. Okay. Si uno hace, supongamos, tenemos el diagnóstico de stroke porque podemos hacer, es agudo, tenemos una resonancia que nos lo muestra, porque por ahí la ecografía, sabemos, tiene un tiempo de unos días de demora hasta que se hace evidente, ¿no? Sobre todo si es un poco más posterior. En general, no, salvo que haya una sospecha concreta de que es un stroke, que a veces no es así, ¿en qué casos pide repetir la reso o hacer la angioresonancia con tiempos venosos y arteriales? Creo que, o sea, cuando hacemos estudios adicionales, bueno, cuando tenemos un stroke de apariencia inusual, o sea, si parece que puede haber un vasoespasmo, si parece ser bilateral, embólico, o si hay alguna sugerencia de que hay una arteriopatía, alguna normalidad, ahí podemos buscar más definición de los vasos, pero si no podemos obtenerla con la resonancia magnética o con la resonancia V, hacemos muy pocas angiografías en los recién nacidos. Sí, yo quería, acorde a lo que usted comentó de la importancia del estudio de la placenta, ¿no es cierto?, en esta patología, bueno, en muchas de las patologías neonatales. Trabajo en una maternidad donde tenemos anatomopatólogas perinatales, 3 anatomopatólogas perinatales, y se estudian las placentas, obviamente, de estos bebés, y coincide, hemos tenido 2 casos donde la placenta presentaba múltiples infartos. Había una enfermedad trombótica en la familia y, por otro lado, la mamá también era consumidora de cocaína, que también el consumo de cocaína está dentro de las causas de stroke, ¿no es cierto? Quería hacer este comentario porque siempre decimos esto, ¿no?, de la importancia de la placenta para el diagnóstico de muchas patologías del recién nacido. Yes, thank you very much. Muchas gracias por ese comentario. Yo hubiera debido decir algo sobre la exposición a tóxicos, y ciertamente las metanfetaminas y la cocaína pueden causar vasoespasmo y stroke, porque ambas drogas en altas cantidades pueden causarlos. En Estados Unidos, en la década de los 80s y 90s, hubo una epidemia enorme de crack, donde todo el mundo fumaba cocaína, el crack, y vimos muchísimos infartos hemorrágicos en esa época. Afortunadamente ya no tanto. La heroína parece ser hoy día la droga de elección en nuestra población. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, en relación al tratamiento, en muchos de los lugares en donde por ahí se asisten estos chicos, por ahí los especialistas que lo asisten están más habituados a ver chicos pediátricos, ¿no? Entonces, en general, les indican aspirina. Y bueno, quería saber en relación al recién nacido si le parece que es necesario, como uno por ahí lo haría en un chico pediátrico más grande, ¿no?
Yeah, we tend. Sí, tendemos a no dar tratamiento para nada. Hay algunos cuadros de enfermedad cardíaca congénita donde pensamos que puede haber una enfermedad embólica potencial y bueno, ahí a lo mejor damos aspirina o algún agente antiplaquetario, pero muy, muy infrecuente que demos esto. Está haciendo agiotismo. Si me dejan... No, en relación a neuroprotección y stroke, además de hipotermia, alguna, por ejemplo, stem cells, como por ahí se usa, es algo que está por ahí en algún trial. Hay muchos ensayos sobre stem cells o células progenitoras en este momento. Me parece que algunos de los de Duke están considerando parálisis cerebral. Esa información seguramente saldrá pronto. Pero hay muchos datos preclínicos para stem cells, o sea, células del cordón umbilical, stem cells mesenquimáticas y potencialmente neurales incluso. Nosotros hicimos un estudio en ratas donde creamos un stroke, ocluimos la arteria cerebral media y dimos stem cells mesenquimáticas a través de la nariz, que es una ruta excelente porque no es invasiva. Y esas células entran, no se anidan, digamos, pero liberan factores de reparación. Así que realmente creo que las stem cells son el futuro para muchas de las enfermedades neurológicas que causan lesiones agudas cerebrales en el recién nacido. Y muchas gracias por hacer el comentario. Incendio en esta sala, voy a tratar de que no se prenda un incendio en la sala donde tengo que estar yo a las 12. Así que vamos a dar por terminado. Muchísimas gracias, doctora Ferrero, y gracias a todos por la presencia.